Buenas tardes, hermanos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio a nuestro culto solemne de adoración de este domingo 7 de noviembre del año 2021. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí en sus lugares, hermanos, vamos a tener una oración personal, vamos a acercarnos a la presencia de Dios mientras escuchamos el preludio en esta tarde. Los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias, busquemos el llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos, en el capítulo número 100. El libro de los Salmos, el capítulo número 100. Dice el título, Exhortación a la gratitud. Y vamos a leer estos 5 versículos todos juntos. Salmos, capítulo número 100, la palabra de Dios dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo,
Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así puestos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, en esta tarde venimos ante tu presencia como hijos tuyos, como iglesia, Señor, para darte gracias por todo lo que tú eres, Señor, porque reconocemos la grandeza de tu poder, la grandeza de tus maravillas, Señor. Reconocemos que somos tus hijos, reconocemos que dependemos de ti, Padre Celestial. Y en esta tarde, Señor, también queremos elevar nuestras oraciones a ti. Queremos, Señor, estar en tu presencia, que tú a través de tu palabra, a través del mensaje de esta tarde, hables a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Padre, que podamos también ser edificados a través de la predicación. Te damos gracias, Señor, quédate con nosotros, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 537. Himno 537, Señor, tú me llamas. Himno 537. Sin pecado ni maldad, Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú, Señor, hazme hoy mi siervo útil, que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú no acudo a tu llamado, a cada instante es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente
sentamos un momento, hermano, mientras buscamos en nuestras Biblias el Evangelio de Pablo a los Romanos en el capítulo número 6. Romanos capítulo número 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14 en una forma alternada. Dice este pasaje: muertos al pecado. Romanos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 14 en una forma alternada. Si ya lo tenemos, la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermano? Vamos a dar lugar a la oración de intercesión a cargo del pastor Jesús Vallarta. Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar, hermanos, de una forma general por todas las necesidades que tenemos, los agradecimientos, y también dar gracias a Dios porque el día de hoy, bueno, vamos a tener bautismos, vamos a tener recepción de miembros y también Santa Cena, y eso es un motivo de alegría para nosotros como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Yo dirijo la oración en voz alta, ustedes en silencio, por favor, ahí en sus lugares. Póngase usted en pie para hacer la oración al Señor, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, la vida. Gracias porque en tu misericordia tú deseas, Señor, que continuemos en este mundo cumpliendo las funciones que nos has dejado, Señor, a todos nosotros. Oramos, Padre, para que tú perdones los pecados que hemos cometido, Señor. Ante todo nos presentamos como seres imperfectos, Señor, personas que fallamos en pensamiento, en obras, Señor, en deseos que tenemos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú siempre nos perdones, que nos recuerdes que la cruz del Calvario, Señor, nos limpia de todo pecado, y también que nos recuerdes, claro, que la Escritura y que el Espíritu Santo también nos ayudan para santificarnos cada día más. Por eso es que ponemos en tus manos nuestra vida, orando para que tu Espíritu de verdad siempre nos guíe, Señor. También te pedimos por los enfermos que están en los hospitales, que están en cama, Señor, que están en sus casas por alguna enfermedad de cualquier tipo. Te pedimos que tú les bendigas con la sanidad, que en tu voluntad se encuentre, que ellos puedan sanar, Señor. Dales fortaleza, dales fuerza en sus cuerpos, y también recuérdales, Señor, todas las promesas en la Escritura que tú les has dejado, Señor, no solo a ellos, a todos nosotros, Señor, pero principalmente a los que se encuentran en debilidad, Señor. Tú eres el que sana, tú eres el que nos fortalece, Señor,
Y creemos, Señor, en la ciencia, en el avance que hay en las medicinas, en los medicamentos, Señor. También te damos gracias por ello, porque tenemos acceso, Padre, a los tratamientos que se ofrecen en los hospitales. Te pedimos, Señor, que des fortaleza a las familias que tienen enfermos, Señor, que siempre tú les ayudes a fortalecer sus cuerpos, Señor, que se cansan con el cuidado, Señor. Es muy cansado, difícil estar con un enfermo, Señor, y cuidarles, Señor. Te pedimos fortaleza para los familiares, te pedimos que tú les animes, que siempre, Señor, ellos puedan atender a sus familiares con todo el gusto, Señor, que se hace atender a un padre, a un hijo, a un hermano, Señor. Pero te pedimos también por la economía, Señor, de cada una de las familias, para que podamos siempre tener lo necesario para poder subsistir, Señor. Te agradecemos por los empleos que tú das. Te rogamos también si hace falta, Señor, a alguno de los hermanos, de alguna de las familias, te pedimos que tú abras puertas, Señor, para que siempre puedas dar fuentes de trabajo a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque a pesar de las dificultades que hay, Señor, en la pandemia, en la salud, tú nos das la oportunidad de abrir nuestro templo, Señor, y poder congregarnos como tú deseas, Señor. Te agradecemos porque el día de hoy tenemos bautismo, Señor, de 2 infantes, de una adulta, Señor, y también tenemos recepción de miembros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu Escritura nos dice que en tu iglesia, en el primer siglo, los congregantes se reunían cada día, Señor, aquellos que tenían que ser salvos, y somos testigos nosotros, Señor, de cómo es que tu iglesia crece, no solamente en esta congregación, sino en diferentes partes del mundo, Señor. Y por eso es que te agradecemos. La iglesia está gozosa, Señor, de ver ese testimonio de cómo es que los pactos, el pacto que tú has dejado con el hombre, se deja ver, Señor, en la vida de cada uno de los bautizados y de los que se reciben como miembros, Señor. Te agradecemos por ello, Señor, por nuestra iglesia, y le ponemos en tus manos a esta congregación Getsemaní, que tú seas siempre el pastor, Señor, que tú siempre les conduzcas, que tú estés siempre firmes en esta congregación con pies de bronce bruñido, como lo dice el Apocalipsis, Señor, significando que tu permanencia es eterna y para siempre en este sitio, Señor. Creemos que las familias son bendecidas por tu presencia, Señor, principalmente, Señor. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos dirige, y ponemos todo en tus manos, Señor. Este tiempo de la Santa Cena para nosotros también es muy importante, Señor, y te agradecemos porque después de casi 2 años tú nos das esta oportunidad de estar físicamente en el templo para la celebración, Señor, tan importante para nosotros que es la Santa Cena. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, también por las que no nos das. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, también por la enfermedad, por la pobreza, Señor, y por la abundancia. Te agradecemos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú siempre nos guíes, Señor, por el camino que desees que andemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno 272, Santo Espíritu dirige. Himno número 272. Dime,
Nos podemos sentar, hermanos. Vamos a tener el momento de las ofrendas, de los diezmos y también de los avisos. Dice 2 de Corintios 9, 6 en adelante. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a dar lugar a nuestros hermanos diáconos. Hermanos, como avisos, cuando estén en la presencia de Dios, cuando estén en oración, tengan en cuenta también a la iglesia, como ya lo comentó el pastor. Hay enfermos, hay algunos que están en tratamiento, algunos que van a hacer algunos estudios, hay problemas laborales, algunos hermanos están teniendo problemas para conseguir trabajo también por los problemas económicos que ha habido a lo largo de estos meses, y también ha habido problemas familiares. Hay algunas situaciones que se han presentado en las familias. Hermanos, algunos hermanos no lo externan, pero sabemos que existen y vamos a orar unos por otros como iglesia. Hermanos, también queremos informarles que el último domingo de este mes, el domingo 28 de noviembre, vamos a tener nuestra reunión ordinaria congregacional. El año pasado, por cuestión de la pandemia, no se pudo realizar. La vamos a llevar a cabo, si Dios quiere, este domingo 28 después del culto, también para que hagamos un tiempo para estar presentes. En este domingo pues vamos a tratar también de establecer las actividades que se han dejado de hacer a lo largo de este tiempo, también para prepararnos para el año que entra. Domingo 28 de noviembre, la reunión congregacional ordinaria. Vamos a orar por las ofrendas. Puestos de pie, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tus hijos aquí reunidos están ofrendando un poco de lo mucho que tú das. Bendice al dador alegre, Padre, bendice al administrador de estas ofrendas. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas. Amén. Nos sentamos un momento, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, del versículo 1 al versículo 16, todo el capítulo. El mensaje de esta tarde es sabiduría procedente del Espíritu Santo, a cargo del presbítero Jesús Vallarta. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, todo el capítulo, del 1 al 16, nos unimos todos en el último versículo. Proclamando a Cristo crucificado, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nos sentamos, preparemos nuestros corazones, nuestros pensamientos para escuchar la palabra de Dios. Hermano Rodolfo Castañeda, ¿puede hacer una oración, por favor, por el tema? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Señor, te estamos pidiendo que bendigas al pastor para que todo lo que él nos diga con sus palabras quede en nuestros corazones y abra nuestra mente a cada uno de nosotros para poderla transformar, Señor. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, el día de hoy, perdón, estamos empezando unos temas distintos, ¿verdad? Bueno, diferentes a como lo estábamos haciendo en el mes pasado. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la predicación que tuvo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios y ver cómo es que toda la sabiduría que Pablo hablaba, o con la sabiduría que Pablo hablaba, era una sabiduría obviamente del Señor. Dice uno de los versículos que él aparentemente estaba predicando con temor, con miedo, ¿verdad? Pero no era un miedo que a Pablo se le haya manifestado de una manera, sino que era un temor en el Señor. Bueno, la sabiduría que procede del Espíritu Santo es una sabiduría que Pablo tuvo, que les predicó a los hermanos en Corintio y que ellos se pudieron convertir al Evangelio a través de esta predicación. El contexto en el cual está escrito los primeros versículos o toda la carta de Corintios es que uno de los problemas, había muchos problemas en la congregación de los corintios, pero uno de ellos era que la iglesia estaba siendo impresionada por predicadores elocuentes. Había un grupo de personas que venían de Egipto, ¿verdad? Principalmente de Alejandría, y eran considerados como unos excelentes oradores. Así que cuando los corintios conocen a ese tipo de personas, ellos comienzan a ver que su forma de hablar, su forma tan impresionante impactaba a las personas, y cualquier mensaje que ellos escucharan era bien recibido por los oídos de cualquier escucha, ¿verdad? Ya sea cristiano o no. Me estoy refiriendo cuando escuchaban a los griegos, ¿verdad? Porque eran griegos que venían de Egipto, de Alejandría, ¿verdad? A pesar de que Egipto no es un país griego, bueno, estos hombres eran griegos y eran muy, muy sabios, ¿verdad? Así que andaban por todas las ciudades o por diferentes ciudades, llegan a Corintio y los impactan a los hermanos de la iglesia, y ellos entonces, los corintios, llegan a pensar el Evangelio, creemos en el Evangelio, ellos creían en el Evangelio, eran hermanos en Cristo. Ellos comentan, el Evangelio solamente puede tener eficacia en los labios de oradores tan tremendos como los que se daban en Alejandría. Así que Pablo les muestra una sabiduría diferente, no una sabiduría humana, sino una sabiduría de Dios.
Entonces Pablo escribe en los primeros 5 versículos que ya leímos, él dice, ¿verdad?, de una manera, compara la locura de Dios, porque Pablo le llama así una locura de Dios. ¿Cuál es esta locura de Dios? Que Dios escogió a lo débil, a lo no fuerte, sí, a lo débil, para avergonzar a los no sabios. El Señor escogió a los no sabios, a los no fuertes, para avergonzar a los fuertes y a los sabios, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo entonces menciona esta locura de Dios. ¿Cuál es la locura de Dios? Que Él ha mandado, ¿verdad?, a los diferentes predicadores por todas partes, y ellos han hablado palabra del Señor, no una palabra propia. ¿Cuál es esta locura de Dios? La predicación del apóstol Pablo en el contexto que estamos leyendo. También la locura de Dios se da, ¿verdad?, cuando cada uno de los cristianos predican a un Dios, a un Cristo resucitado. Porque para el mundo es una locura escuchar a un cristiano predicar el Evangelio. Pero Pablo entonces en el versículo 1 les recuerda, ¿verdad?, cuál es una parte de su historia como predicador. ¿Cómo era Pablo como predicador? Dice el versículo 1: hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, ¿cómo fue la predicación del apóstol Pablo? No fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un orador, era un hombre que tenía suficiente conocimiento como para poder impactar a cualquier auditorio. Pablo era un hombre muy letrado, muy preparado, era un hombre que había estudiado Derecho, era un hombre que fue considerado uno de los mejores abogados de sus tiempos, ¿verdad? Es considerado el apóstol Pablo como el profeta Isaías en sus tiempos. El profeta Isaías también era un profeta que solamente profetizaba en el palacio, en la corte, y no en el pueblo, ¿verdad?, como otros profetas como Amós. Dios los puso en esos lugares, pero eran considerados unos hombres muy inteligentes, tanto Isaías como el apóstol Pablo. Bueno, a pesar de esto, a pesar del conocimiento que tenía el apóstol Pablo y de todo el bagaje cultural, histórico, político, social, etcétera, él fue con debilidad de palabra. El apóstol Pablo no quiso llegar así en la presunción con los corintios e impactarlos, ¿verdad?, como lo hacían los grandes oradores de Alejandría. Él lo pudo hacer, podemos pensar que sí, porque era un hombre sumamente preparado, pero él decidió ir, como dice el versículo 1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, en la cruz, ¿verdad?, y al escogerlos a cada uno de nosotros y a los corintios en el contexto, cuando Dios escoge a un cristiano, entonces Dios elimina la jactancia del mundo que pueda tener el hombre. Dios eliminó la jactancia que Pablo tenía, porque antes de ser Pablo el apóstol, él era considerado un hombre terrible, ¿verdad? Saulo de Tarso era el nombre que tenía él, después se cambió a Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre muy, muy intrépido, era un hombre que destruía la iglesia, etcétera. Pero aquí entonces el apóstol Pablo se presenta de una forma muy distinta. El Señor elimina la jactancia del apóstol Pablo. El Señor elimina cualquier tipo de jactancia a aquellas personas, ¿verdad?, que en su corazón tienen el predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no puede ser contaminado, ¿verdad?, con la jactancia ni con la presunción humana, sino el Evangelio debe predicarse, como estamos viendo, de una forma sencilla, natural, sin ningún tipo de adorno, ¿verdad? Obviamente que los predicadores debemos hacer lo posible por prepararnos, claro que sí, ¿verdad? No estamos diciendo que vamos a hablar cualquier situación, sino debemos prepararnos, sí, pero permitir que el Espíritu Santo, pedir al Señor que sea su Espíritu Santo quien elimine la jactancia en cada uno de nosotros. No solamente de los oradores que estamos en los púlpitos, sino de todos aquellos que predican la palabra en todas partes, ¿verdad? En el trabajo, en el transporte, etcétera. Entonces, hermanos, la fe, ¿verdad?, de los corintios debía estar puesta solamente en Dios, solo en Dios.
porque Dios es el autor de la salvación. El autor de la salvación no es el hombre, no es el ser humano, sino solamente es Dios. Así que el enfoque, ¿verdad? El punto central del predicador debe estar siempre en el centro, Cristo. Si leemos toda la escritura en el centro se encuentra el Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis miramos cómo corre como un hilo conductor todo la historia, toda la figura, la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que no solamente los corintios, sino también todos nosotros debemos estar puestos los ojos solamente en Cristo. Él es el autor de la salvación. Así que Pablo entonces les predicó, ¿verdad? No con excelencia de palabras o de sabiduría humana, como dice el versículo 1. Pablo les predicó a forma de que su figura de apóstol no sobresaliera. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿verdad? El Señor permite que no solamente los pastores, ni los ancianos, ni diáconos, sino todos los cristianos, ¿verdad?, podamos de hablar el Evangelio, ¿verdad? Pero Él elimina este tipo de situaciones en nuestra vida, la jactancia. No podemos decir, yo me convertí al cristianismo por el pastor fulano, ¿verdad? Porque el pastor fulano habló bien bonito y me convertí. No, quien nos convierte es Cristo. No podemos decir, es que yo entré un día al templo, escuché un himno y me convertí por el himno. No, convierte el himno. Convierte la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien hace la transformación. No es la personalidad del predicador, no es la elocuencia del orador, sino es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en vez de presumir con la retórica o con la sabiduría que tenía y que también podía obtener como los alejandrinos, Pablo estaba dando testimonio de Dios, de cómo nos ofreció la salvación. Y esto lo explica en el versículo 2. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo tiene los ojos bien puestos, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario para Pablo es muy importante. Ese es el centro de la salvación, el centro de la redención, y él no quita los ojos, la mirada de la cruz del Calvario. Entonces, ese es el punto, ¿verdad?, el punto focal del apóstol Pablo, la cruz del Calvario. No podemos perder nosotros por ningún motivo lo importante que es la cruz para nuestra vida, hermanos. La grandeza que tiene la cruz para nuestra vida. La cruz del Calvario, la cruz de Jesús, es una cruz sumamente grande, impresionante, con el poder suficiente para poder dar salvación a este mundo y a todos los que habrían, si es que los hay. A toda la humanidad. O sea, la sangre de Cristo no está limitada a un cierto grupo de personas, no, tiene el poder suficiente, ¿verdad?, para alcanzar a cualquier ser humano. Obviamente no todos somos alcanzados, no todos son alcanzados, pero muchos de nosotros lo somos, y eso es una gracia del Señor. Entonces al apóstol Pablo, ¿verdad?, le interesa únicamente dar a nombrar a Cristo crucificado. ¿Por qué lo menciona a Cristo crucificado? Porque ya lo dijimos, ¿verdad?, en la cruz está el perdón de los pecados. Esa es la culminación de todo el ministerio terrenal del apóstol Pablo. Lo vemos en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dice, ¿verdad?, en las 7 frases que conocemos como 7 palabras, cuando Él dice consumado es, está refiriendo a que todas las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas con su sacrificio. Se refiere el Señor Jesús a todos los asuntos. Cuando a Jesús lo encuentran ahí, bueno, lo pierden en el templo, ¿verdad?, cuando tiene 12 años, andan en el templo con sus papás y Jesús se pierde, ¿verdad?, y no lo encuentran, y al final María y José lo ven que están platicando con los sabios, con los maestros del templo, y le preguntan los padres a Jesús, lo regañan, ¿verdad?, porque es un chamaco, es un niño, se esconde, se distrae, y le dice, oye Jesús, ¿por qué te pierdes? ¿Dónde estás? Y el Señor les responde, ¿verdad?, a una edad temprana, 12 años aproximadamente, le responde, estoy en los negocios de mi Padre. Y estos negocios de su Padre se culminan en la cruz del Calvario. Todos estos negocios, todos los asuntos que tiene el Padre que ver con la humanidad, el Señor los cumple en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo no pierde el enfoque de la cruz, porque para él es sumamente importante. Pablo no les habla de su vida pasada.
Pablo no les habla de cómo fue cuando era parte del Sanedrín, cuando era el discípulo, ¿verdad?, de un gran maestro, Gamaliel, y no les habla cosas privadas, les habla del Evangelio. Y es un ejemplo para todos nosotros, que tenemos que hablar de la Biblia solamente. En los púlpitos la gente viene, yo también estuve sentado mucho tiempo, no fui pastor luego obviamente, ¿verdad? Y yo iba al templo para escuchar la Biblia. Yo no iba al templo para escuchar una historia personal, ni mucho menos. Yo me gusta venir a la iglesia a escuchar la Biblia, y Pablo jamás perdió ese enfoque. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, como el apóstol Pablo y como otros hombres más, no pierden la vista de la cruz del Calvario y predicar a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Si no perdemos este punto nosotros, entonces estaremos predicando perfectamente bien el Evangelio, bien en el sentido, ¿verdad? Porque es en el sentido que no vamos a predicarlo a la perfección, claro que no, pero una de las marcas de la iglesia es predicar el Evangelio, o sea, predicar lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, tenemos que hacer lo posible, ¿verdad? Los que el Señor nos da la oportunidad de estar en los púlpitos, de poder hablar siempre la Escritura. Dice el versículo número 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo tenía miedo. Ya dijimos que Pablo era un hombre muy capaz, muy intrépido, era un hombre muy valiente. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, ¿verdad?, cómo fue su predicación. En el centro de su predicación se hallaba la debilidad de Dios. Eso es importante, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en el versículo 3 que él estuvo entre vosotros, estuvo entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Entonces, en el centro de esta predicación se hallaba la debilidad de Dios. ¿Dónde dice esto? Vamos ahí un poquito atrás, vea el versículo 25 del capítulo 1. Dice el versículo 25 del capítulo 1: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces Pablo está mostrando, ¿verdad?, que en el centro de su predicación la debilidad de Dios es muy importante. O sea, lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte que el mundo. O sea, el mundo puede tener 1000 pensamientos como los de Alejandría, ¿verdad? Eran hombres sabios, inteligentes. Pero aún esa sabiduría poderosa, que para el mundo era muy poderosa, era débil, insignificante ante lo más débil del Señor. Por eso es que Pablo dice: yo vine con temor y con temblor, pero no un temor propio de Pablo, no. Sino se está refiriendo a lo que ya dijo en el versículo 25, ¿verdad? Porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces yo vengo a predicarles, Pablo les dice, vengo a predicarles en esta debilidad. Y eso es una locura para el mundo. Si el mundo escucha esto, no entiende. Entonces pueden decir, bueno, pues no que su Dios es fuerte, no que su Dios es todopoderoso. Claro que lo es, ¿verdad? Y lo es lo más insignificante de Dios, y es que pudiera tener algo insignificante de Dios, que nada es insignificante. Lo más débil del Señor es más fuerte que cualquier cuestión del mundo. Así que el apóstol Pablo está centrado, ¿verdad? Él sabe exactamente que también en el centro de su predicación él muestra, ¿verdad?, el relato de un Mesías crucificado. No muestra otra cosa sino el relato de aquella persona, de aquel personaje por el cual fue hecha o por el cual está consumida nuestra salvación. Así que este mensaje era un mensaje divino, no era un mensaje humano, como los sofistas, ¿verdad?, o los griegos que se encontraban en Alejandría. De modo que el apóstol se gloría en sus debilidades, y esta debilidad humana resalta el poder de Dios. Y junto a la debilidad, estamos en el versículo 3, junto a la debilidad añade temor y temblor. Pablo entonces
desea que los corintios observen la diferencia entre él y los sofistas, o los griegos, los de Alejandría, los grandes oradores. Pablo eso es lo que desea. Y en otras palabras, Pablo les está diciendo, no se dejen impactar por grandes palabras. Déjense impactar por la debilidad de Dios, por el Evangelio, por el poder que tiene el Señor, porque eso es lo que da salvación. Versículos 4 y 5 nos dice que el apóstol Pablo, ¿verdad?, no se gloría en sus debilidades para bien de ellos, ni simplemente para diferenciarse de los sofistas. O sea, Pablo no busca algo personal, ¿verdad?, sino que lo hace para recordarles a los corintios que el verdadero poder no radica en la persona ni en la presentación del predicador, sino en la acción del Espíritu Santo. Ahí radica el poder. No en la elocuencia, no en la presentación, no en las palabras de que está hablando, sino en el poder, en la acción del Espíritu Santo. En su predicación el apóstol él está evitando deliberadamente aquello que tiene fascinados a los corintios. Por eso es que dijimos al principio, a Pablo no le costaba absolutamente nada llegarlos a pantallar, ¿verdad?, como se dice vulgarmente, y dar una predicación excelente, con muy buena retórica. Pablo lo sabía hacer. Pablo era un excelente predicador, pero él lo hizo a propósito y les predicó no con la fuerza humana, sino con la debilidad, para que ellos pudieran observar que no es el poder del hombre, sino el poder del Espíritu Santo. Estamos repitiendo mucho, ¿verdad?, pero es que es necesario. A veces olvidamos esto. A veces olvidamos nosotros en las iglesias que el poder radica en la acción del Espíritu Santo. Y pensamos que radica en el personaje, en el pastor, en los ancianos, en los diáconos, en las maestras de escuela dominical. No. Gloria al Señor que Él nos usa y que nos permite estar en los púlpitos, en las aulas dando clases, a quien da clases, etc. Pero es solamente por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que podamos ofrecerle a las personas para su salvación. Para su salvación. Claro que es importante, ¿verdad?, tener un mentor en la iglesia, platicar con los hermanos de mayor tiempo, que nos vayan dirigiendo, claro que sí, pero el poder es solamente del Espíritu Santo. ¿Dónde entonces radicaba el convencimiento de los sofistas, de los griegos, de los de Alejandría? En la persona y en el discurso. Ahí radicaba su poder, en la persona, en la presentación y en el discurso. Y la predicación del apóstol Pablo, en cambio, produjo los cambios deseados. ¿Cuáles fueron los cambios? Hizo nacer la fe de los corintios. Nada más eso. Solamente eso. ¿Usted se ha encontrado a alguna persona que le predicó el Evangelio, no sé, hace 4, 5, 6, 10 años, y se lo encontró de pronto, por lo que sea, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? Que le haya respondido, pues ahí en el lugar donde tú me llevaste, en la iglesia, me sigo congregando. No sé si a usted le ha pasado. Y eso es excelente. Cuando nos encontramos a alguien que fue nuestro alumno, ¿verdad?, que discipulamos. Bueno, ¿cuántos discípulos tiene ahorita usted? ¿Está discipulando a alguien? ¿Le está enseñando la palabra del Señor a alguien? O sea, alguien no de aquí, sino alguien del mundo. ¿Lo está evangelizando a alguien? Eso es necesario. Si no lo estamos haciendo, veamos los ejemplos bíblicos del apóstol Pablo en este caso. Un hombre de acción, un hombre de fe, de confianza, un hombre con muchos discípulos, con muchos hijos espirituales, pero porque él predicaba siempre a Cristo crucificado, dejaba sus experiencias, dejaba su elocuencia, todo lo que él tenía a un lado y predicaba el Evangelio. Y eso es lo que encontramos en estos versículos. Así que lo que siempre acompañaba la predicación del apóstol Pablo era una demostración del Espíritu de poder, del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Y pues, aunque el apóstol Pablo se mostró débil y su predicación carecía de retórica en este contexto,
El hecho mismo de que ellos abrazaron esa fe, la fe de Pablo, demostró entonces que esa predicación no carecía de poder. La predicación de Moisés, un hombre tartamudo, no careció de poder. A veces hay muchas personas que hablan muy elocuentemente, pero dicen puras tonterías. Y hombres entonces como estos que estamos mencionando, que se encargan, ¿verdad?, de hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Eso es lo que la iglesia, pienso yo, y lo que necesita escuchar. El poder, la acción del Espíritu Santo. Dice el versículo número 5, no vamos a leer todos los versículos, pero digo para que no se espanten, que nos vamos a alargar. Versículo 5 dice, si usted le quiere leer, siga la lectura, por favor. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el Evangelio debe ser proclamado mediante debilidad humana, pero acompañado de la acción poderosa del Espíritu Santo. De modo que las vidas sean transformadas mediante un encuentro, aquí mucho cuidado con lo que voy a decir, un encuentro divino-humano. Obviamente que la salvación de los hombres no es de otro hombre, o sea, otro hombre no da la salvación, claro que no, es de Dios, solamente de Dios, pero Dios usa a la iglesia, a nosotros, para que nosotros testifiquemos a otras personas y ellos encuentren la salvación. Así que esta predicación, ¿verdad?, esta forma de cómo Dios salva a las personas es claro por la acción del Espíritu Santo, pero nos usa a nosotros. Por eso es importante, ¿verdad? Si usted, vuelvo a decir, conoce a alguien que le predicó hace años y se lo encuentra, pregúntele cómo sigue su vida. Si él sigue en el Evangelio, es gloria al Señor, pero lo usó usted. A usted lo usó para que él siguiera en el Evangelio. Y qué bonito que a alguien le hayan predicado el Evangelio cuando ese alguien estaba en el mundo completamente y el día de hoy ese alguien está en la iglesia, tiene un ministerio, es un diácono, es un anciano, es un pastor, es un maestro en el seminario, no lo sé. Y eso es importante, interesante, cómo es que Dios usa a las personas para que hablemos el Evangelio en todas partes. Ya del versículo 6 al 16, Pablo nos habla, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios está revelada por el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, Pablo, ¿verdad?, se dirige a una iglesia que está madura. A Pablo le interesa que adopten el modo de pensar que corresponde a quien ha alcanzado madurez en Cristo. Y en el versículo 7, Pablo pasa a explicar la naturaleza de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en el versículo 8 el apóstol Pablo repite el fracaso de los príncipes en función de su responsabilidad de la crucifixión. Dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Obviamente que no conocían que era el Señor de gloria, por eso lo crucificaron, ¿verdad? Así que el misterio del versículo 7 sigue oculto para los príncipes, los representantes de este siglo. Lo que dice el versículo 7 solamente es para aquellos que Dios ha llamado. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Para quién es oculta? Para el mundo, no para la iglesia, porque lo dice en el 8, ¿verdad? Y este misterio entonces es revelado por el Señor a la iglesia, solamente para la iglesia. Entonces el misterio del versículo 7, ya lo dije, sigue oculto para los príncipes, para los representantes de este siglo. Estos hombres que crucificaron a Jesús estaban cumpliendo los propósitos del Señor. Ellos, sin saberlo, estaban cumpliendo lo que Dios deseaba en los propósitos. Y en el versículo 9 dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que todo el Evangelio ha sido preparado para aquellos que aman al Señor.
dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No para el mundo, sino para los que le aman, para su iglesia. Entonces Pablo está construyendo, ¿verdad?, un texto con profecías de Isaías y de Jeremías. Recordemos que la doctrina, muchas palabras, frases que el apóstol Pablo usa en sus cartas, no solamente él, todos los escritores del Nuevo Testamento, muchas de ellas son encontradas en el Antiguo Testamento. Es decir, la teología del Nuevo Testamento está basada, obviamente, en la teología del Antiguo Testamento, haciendo de esto el libro, la Biblia, un libro que es una sola unidad. La Biblia no está dividida por secciones, sí por libros, ¿verdad?, pero no como lo mencionan otras doctrinas. La Biblia es un hilo de pensamiento, es un único hilo. Y por ahí corre, ya dijimos, la presencia, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces dice, ¿verdad?, que los órganos humanos por sí mismos no pueden proporcionar al hombre sabiduría para entender la salvación que Dios realiza. Solo el Señor la puede realizar. Solo el Señor logra esa salvación. Así que, hermanos, Dios es el autor de la salvación para aquellos que le aman. Versículo 10, dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Señor ha revelado, ¿verdad?, esta salvación a todos los creyentes, y es por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo nos comunica su sabiduría a los creyentes. El Espíritu Santo nos prepara para que recibamos la verdad del Evangelio y nos guíe a Cristo. Y Dios revela su sabiduría por medio de su Espíritu. Y así la salvación entonces es la obra de la Trinidad. Es una obra que está compuesta por la Trinidad. Dios origina la salvación. Él es el que da la salvación, Dios Padre. El Espíritu Santo trabaja con la iglesia, ¿verdad? Cristo les dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya porque les dejaré al Espíritu Santo que estará con ustedes. Y obviamente Jesús, como nuestro único Salvador, es el centro de nuestra redención para todos nosotros. Así que, hermanos, esta predicación del apóstol Pablo es una predicación que vino a traer fe, vida a los corintios. Dice finalmente el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce lo que Dios piensa? ¿Cómo Dios piensa? ¿Queremos saber cómo Dios piensa? Vayamos a la Escritura. La carta a los Hebreos dice, ¿verdad?, que Dios ha hablado de muchas formas y de muchos medios en otros tiempos, pero Dios ahora ha deseado hablar por la vida de Jesucristo. Así que si queremos saber el pensamiento de Dios, vayamos a la Escritura. Veamos cómo es lo que Dios piensa. Y dice una pregunta, ¿verdad?, el versículo 16, ¿quién le instruirá? O sea, ¿quién instruirá la mente del cristiano, la mente de la iglesia? ¿Quién? Pues el Espíritu Santo. Y es lo que dice al final, nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Y con estas ideas, hermanos, pienso yo en lo personal que la iglesia, o al menos alguien que está dentro de la iglesia o que está buscando el Evangelio de salvación, puede estar plenamente convencido que la salvación es solamente del Señor. Ir a Él, dice la Escritura, si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, sino acércate al Señor. Ve a Él, ve a los pies de Cristo, ve a la cruz del Calvario y observa cómo esta cruz es tan grande que tiene el poder suficiente de transformar vidas como las nuestras. Vamos a orar, hermanos, para poder continuar con nuestra celebración. Pónganse en pie para hacer una oración. Padre, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites mirar, Señor, tu salvación como algo importante para nosotros y vital, lo único, Señor, que tenemos. Te agradecemos porque nos permites ver, Señor, toda esta fuerza que hay en la palabra y que solamente tu Espíritu de verdad nos las ofrece. Te pedimos, Señor, que nos permitas observar la Escritura, lo que dice tu apóstol Pablo, Señor, que la fe viene por el oír y el oír la Biblia.
Si oímos la Biblia, Señor, si oímos la Escritura, si la leemos, vamos a tener fe porque tu Espíritu Santo nos los ofrece. Y esta fe, Señor, nos conduce a salvación y a la seguridad de una vida eterna. Oramos, Padre, para que tu iglesia siempre esté confiada en la seguridad de tu salvación y saber que el Espíritu Santo es el que nos da siempre la gracia para continuar adelante. Hermano, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.